Bares sí, gimnasios no. Shoppings sí, gimnasios no. Restaurantes sí, gimnasios no. Cines sí, gimnasios no. Este es el tipo de programa que todos ustedes saben que nunca me hubiera gustado tener que hacer, pero me siento en la obligación de hacerlo cada tanto, porque somos cientos de miles de personas relacionados directa o indirectamente al mundo del fitness y el culturismo, que estamos sufriendo esta pandemia con una cuarentena interminable. Pero ¿por qué es interminable la cuarentena? Simplemente por el miedo que le han sembrado a la gente desde el gobierno y especialmente desde los medios de información, como la televisión, que tiene un manejo vergonzoso de la información o de la desinformación, pero a pesar de ese mal manejo, tiene momentos maravillosos como este. Pero ¿cómo no lo voy a tomar seriamente, Y Jorge? curiosamente, en vísperas de anuncio de extensión de cuarentenas, es cuando aparecen las cifras más significativas de muertos. O sea, lo que vos decís es a 2 días del... Por lo general, en vísperas del anuncio de los 3 tenores, viste que salen los 3 tenores y te cuentan con dolor, con cara de circunstancia, la extensión de la cuarentena, siempre, por rara coincidencia, 2 días antes hay más muertos de los que de pronto No, porque digo, aparecen. tenemos 5.700 en este momento, supuestamente. Sería más grave porque habría más, según me acabo de enterar, porque vos lo decís con toda razón. Uno trata rigurosamente de decir, bueno, ya aprendí con los Vos hace infectados. meses que hablás prácticamente, ¿De arrancás esto? con esto. Sí, Me imagino, por eso yo entiendo me siento como me tengo que tu sentir. estado. Y sí, ¿Cómo sí, me un tengo que poco. Y digamos, por lo menos excesivamente sorprendido, para decirlo con un tono diplomático. Está, digamos, en un momento muy difícil, porque el presidente va a volver a decretar, como decretó hace 15 días, sanciones penales para el que haga esto o aquello, y en la realidad no pasa. Mira, yo hoy vi Vos me dijiste boludo, ¿no? Me acabas de decir boludo, ¿no? Hay un poema maravilloso de Isidoro Blaestein que te recomiendo, que se llama Balada del Boludo. Y justamente todos, absolutamente todos tenemos que sentirnos un poco boludos por la forma en que se nos manejó la información, en la forma en que, bueno, yo la verdad nunca me la creí, nunca me creí el cuento, de la forma en que fuimos asustados. Yo jamás me sentí asustado, pero mucha gente, incluso en los comentarios de los programas, me lo decían. Pero yo hice un gráfico muy interesante para que veamos cómo fue la evolución de la cuarentena en cantidad de muertos y cantidad de infectados. Antes que nada le quería recordar que ustedes pueden ver en el primer programa que hice de la cuarentena, creo que fue a los 15 días, yo lo dije y me referí a que íbamos a ver si iba a haber más muertos al final de la cuarentena por el virus o la pandemia o por los efectos de la cuarentena. Lo pueden ver, está en uno de los primeros programas. Entonces, ahora lo que yo hice fue un gráfico que se ve muy poco este gráfico porque no te lo muestran, simplemente te están asustando con cifras debajo de en el zócalo de algunos programas informativos o de chimentos, en fin. Pero yo para conseguir esta información me puse a ver en YouTube programas viejos para ver esos zócalos donde decía la cantidad de muertos, la cantidad de infectados en el mundo, en Argentina, y miedo, y muerte, y bla, 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 bla. Les digo, si quieren, ser un ejercicio muy interesante de hacer, es buscar, fíjense en abril, marzo, no hace tanto, fíjense lo que nos decían, es un lindo ejercicio, un ejercicio que uno puede realizar de autoboludización. Ahí se va a dar cuenta uno cuán pelotudo puede llegar a ser al quererse todas las pavadas que le estuvieron diciendo. Ojo, todavía hay algunos que se la siguen creyendo, lamentablemente, pero ya son muy pocos, la gente se avivó, tarde o temprano se tenían que avivar. Entonces,
Arrancamos en abril, la cuarentena comienza, recuerden, el 20 de marzo. El 20 de abril tenemos 142 muertos, 3.031 infectados. Llegamos, yo lo hice más o menos alrededor del 20 de mayo aproximadamente. Para el 21 de mayo, el día de mi cumpleaños, recuerden, el año que viene, si alguien me quiere regalar algo, teníamos 403 muertos y 9.283 infectados. Ya para el 23 de junio teníamos 1.043 muertos y ya la curva de infectados sube dramáticamente y se llega a 44.931. Esta es la famosa curva, la montaña, que estos, los como el Turco Asís, quien de alguna forma lo trató de boludo, para los que no son de Argentina y vieron el video anterior, les quería informar que el Turco Asís es un periodista y escritor argentino, y Novarecio es el periodista que lo imitó. El Turco Asís, en esta época, ya en un par de programas, él decía: ahora te van a asustar con los miles y miles de muertos y las pilas de cadáveres que nunca llegarán. Y tenía razón. Otra cosa que decía que era muy gracioso, a mí me causa mucha gracia la forma que tiene de expresarse el Turco Asís, a estos mediquitos que estaban oyendo hoy: ay, esto es muy peligroso, es muy mortal, se ve que es muy mortal, bla, bla, bla. Le decía, los trató de podólogos, porque los podólogos, bueno, ahí se ofendieron algunos, pero fue muy gracioso. Estábamos diciendo que ya para el 21 de mayo teníamos 9.283 infectados y nos vamos a 44.931 en junio. Pero fíjense lo que es la curva de muertes, 1043. Miren lo que es una curva con otra curva. Lo que decía de los podólogos estos era que nos asustaba, ¿no? Porque ahora, ya el mes que viene, tenemos que ir, cuando pasemos la montaña, teóricamente la montaña, esta es la montaña que tenemos que pasar. Miren dónde está la montaña ahora que tenemos que pasar. ¿Qué mierda hacemos ahora? ¿Dónde nos metemos para pasar esta montaña? O nos quedamos... O la saltamos o nos morimos de hambre. Pero ya el 20 de julio, un mes más, ya estábamos en 130.000 infectados y 2.373 muertos. Miren lo que es, yo casi que no la pude hacer, no tenía lugar, de tan pequeña que es la curva de muertos, casi no sube. Es increíble, fíjense lo que es en proporción a los infectados. Y tenemos el día de ayer, el 20 de agosto, tenemos 6.480 muertos y tenemos más de 300, yo puse 300.000 porque no tenía más lugar, 310.000 infectados. Esos fueron números de ayer. Vamos a aclarar un par de cosas importantísimas. Acá nos estaban corriendo que el virus, según informaciones que ayer, esta gente que hasta con payasos transmite información desde el Ministerio de Salud, hasta una payasa había, muchos preguntaban por qué los otros payasos no tenían pintada la cara. Ayer lo escuché, dicen que es una mortalidad del 2%. No es una mortalidad del 2%, eso es una gran mentira. ¿Por qué? Simplemente porque estos 300.000 infectados que tenemos, recuerden que la Argentina es uno de los países donde menos se testea. Uno de los países donde menos se testea y encima no se testea al azar. No está randomizada el testeo, sino que se van a buscar el punto específico donde supuestamente tiene que haber infectado. Se calcula que es alrededor de 10 veces más, no solo en Argentina, sino en el mundo. O sea que tenemos alrededor de 3 millones de infectados, y esto se van a dar cuenta últimamente, porque todos los días antes no conocíamos a nadie infectado. Ahora, en la televisión todo el mundo, que se contagió este deportista, este periodista, que se contagió Fantino, que se contagió
el intendente, el marido de Jessica Sirio, que el tipo había tenido cáncer, todo, uy, que decían, este se muere, el tipo está perfectamente. Yo, la primera, cuando me terminé de sacar las dudas, fue cuando empezaba la pandemia en el Reino Unido, se enferma Boris Johnson y su señora, que salían todos los titulares porque no habían dado con barbijo, se enfermó Boris Johnson, estamos hablando de una persona mayor, no es un anciano, pero una persona de cierta edad, y todo el mundo estaba conmocionado por la enfermedad que se había contagiado Boris Johnson. A los 3-4 días con la mujer estaba trabajando normalmente, entonces dije, no, loco, esto me están jodiendo, es una mentira. Pero así parece que todo el mundo no se dio cuenta de esto. Y ahora tenemos a un montón de periodistas, de deportistas, políticos, llenos de políticos contagiados, un montón, y no hay muerto, ni nadie se muere, nadie se está muriendo. Todos dicen, no, bueno, hoy no voy al programa porque me contagié de coronavirus, te hago un Zoom, se comunican con los programas de televisión con Zoom. Feynman, otro periodista conocido, se infectó hace 2 días, y así un montón de gente. Es una cosa tan obvia y tan ridícula. Para lo que voy, no tenemos 300.000 infectados, se calcula en todo el mundo que hay que multiplicarlo por 10, porque obviamente que no se testea muy poco, son muchísimos más, son alrededor de 3 millones en Argentina los infectados. Lo que no podemos caretear son las muertes. Sí, podemos mentir porque se miente muchísimo y se dicen que mucha gente, y esto lo he vivido con gente muy conocida que me ha dicho que un familiar que había fallecido le querían poner coronavirus y había muerto por cáncer. Hay un incentivo económico incluso que da el gobierno, si te ponen coronavirus creo que le dan 15.000 pesos o algo así. Vergonzoso, la verdad, si me están viendo de otros países, nosotros a los argentinos ya nos da vergüenza de ser argentinos, en algún momento estábamos orgullosos, actualmente ya nos da vergüenza con todas estas cosas que están pasando, pero se le da un incentivo si ponen a los médicos que murieron por coronavirus. O sea, que de estos 6.000 muertos, yo les aseguro que hay muchísimos menos, deben ser muy, muy pocos, que ni siquiera mueren de coronavirus, mueren con coronavirus, que es gente que estaba muy enferma y lamentablemente, como te puede agarrar una gripe fuerte, los puede matar, esta vez lo mata el coronavirus, que es una especie de gripe al fin y al cabo. O sea que podemos decir que si tenemos prácticamente 3 millones y voy a ser generoso, voy a dejar los 6.000 muertos, tenemos una incidencia, una mortalidad de 0,02%. Creo que no hay mucho más que decir, la gente ya lo sabe esto, la gente ya se dio cuenta que esto es una aberración, pero lo peor de todo es que esto sigue. Y volviendo a lo que decíamos en el principio, bares sí, gimnasios no, le voy a explicar por qué. En un principio se había hecho el gobierno de la ciudad de Buenos Aires habló de unas 12 etapas. Eran 2 etapas progresivas de actividades que se iban a ir reactivando, pero que al menos, si bien los gimnasios estaban en la última con los boliches, tenía una fecha. La fecha era el 28 de septiembre, o muy cerca, si mal no recuerdo, creo que alrededor del 28 de septiembre, que voy a decir por lo menos, bueno, puedo planificar mi futuro, puedo planificar cuándo abro mi negocio, hacer una promoción, cuándo voy a empezar a entrenar, acomodar mi vida, pero no. Duró 3-4 días y cambiaron por otra de 6 fases, de las cuales solamente la primera fase tenía fecha determinada, que se están moviendo muy lentamente, y en esta nueva etapa de esas 6 etapas, de 6 fases o 6 etapas, en la etapa 5 tenemos bares, gastronomía, cines y shoppings, con un porcentaje del aforo, con protocolo, todo lo que quieras. Pero tenés cines, tenés shopping, bares y los gimnasios, que deberían ser uno de los primeros lugares en abrirse, porque todo el mundo, hasta el más estúpido, sabe que para defenderte de una enfermedad, para crear una buena inmunidad, es fundamental el ejercicio físico, moverse, salir, tomar sol, pero no. Lo han puesto en una 6ª etapa con los boliches, con las discotecas, donde va la gente y ya están amontonados, todos pegados uno a otro. Eso está en la etapa 6 con los gimnasios.
discotecas o boliches y gimnasios. La verdad, un sinsentido, una cosa que no lo podemos creer. Y lo que tampoco podíamos creer fue lo que sucedió el día martes 7 de abril. 2 semanas o 3 semanas después de empezada la cuarentena, donde ya la gente decía, bueno, ¿qué pasa? 3 semanas sin trabajar, la gente ya encerrada, ahora salía a la calle, hay más gente que en un día normal. El primer mes de cuarentena y el segundo, esto era una ciudad fantasma, la gente estaba encerrada, confinada totalmente, muerta de miedo, no solamente porque se iba a morir, porque miren lo que es, iban a morir por el coronavirus, pero aparte amenazas, paraban con el auto, que te iban a meter preso, te sacaban el auto. Un autoritarismo, ni siquiera en la época de los militares tuvimos algo semejante en Argentina. Pero ¿qué pasó el martes 7 de abril? El martes 7 de abril se reúne el presidente con todos los gobernadores, conferencia de prensa, y cuando todos suponían, se esperaban, era lo que se había hablado, que se levantaba la cuarentena, que lo lógico hubiera sido que se levante la cuarentena y se cuarentene, digamos, o sea, tenga encerrado con mayores cuidados las personas con mayores posibilidades de tener un problema grave, como son los ancianos, más de 70 años, por decir 65, 70 años para arriba, o personas que hayan tenido algún problema como diabetes, cáncer, etcétera, que sean inmunodeprimidos. Se esperaba que se iba a abrir la economía, que se iba a empezar a normalizar todo con protocolos, con ciertos cuidados, pero resulta que, para sorpresa de propios y extraños, se anunció que seguía la cuarentena 2 o 3 semanas más. Ahora, ¿qué pasó? El martes 7 de abril, que supuestamente era el fin de la cuarentena, hubo una llamada de George Soros a Alberto Fernández. Esto no es ninguna información tomada al azar ni de algún sitio de estos sitios que hablan, que se los tilda de paranoicos o de información, digamos, inventada o sin ninguna fuente. Esta es información, yo la tomé, muchos lo habrán visto, del canal de Nicolás Moraz. Nicolás Moraz es un periodista muy joven, un periodista de investigación, que a pesar de ser muy joven, tener alrededor de 25 años, hace 10 años que trabaja en periodismo de investigación, y él, si bien no es lo único que podemos decir que no revela sus fuentes, tiene fuentes de que George Soros llama a Alberto Fernández y le ofrece 5 puntos. Ahora, ustedes me van a decir, ¿hasta qué punto puede ser verdad, puede ser real o puede ser inventada esta información? ¿Hasta qué punto es seria y hasta qué punto no es seria? Bueno, simplemente yo le voy a nombrar cuál es el dato que tiró Nicolás Moraz, que a propósito esta noticia fue la noticia más vista de internet, más de 1 millón de vistas a la semana en YouTube. Y después díganme si hay probabilidades de que las fuentes hayan sido ciertas o no. Saquen sus propias conclusiones. Creo que la mayoría de la gente que ve este canal es gente inteligente. Vamos a ver lo que ofrece George Soros a el señor presidente Alberto Fernández. Punto 1, postergar el pago al FMI por 5 años. ¿Qué pasó hace 2 semanas? ¿Qué arreglo hicieron? El próximo gobierno va a empezar a pagar la deuda que tiene. Punto 2, una quita de hasta 60% de intereses, de hasta un 60% a los bonistas privados, una quita de 60% de la deuda de los bonistas privados. Fíjense que estuvo haciendo la noticia, no sé de cuánto fue la quita, pero estábamos entre el 50, creo que por 1 o 2 puntos nos arreglaban 56. Otra información que ustedes pueden verificar. Punto 3. Otra de las cosas que ofrece es inversiones de
una farmacéutica llamada Grifols, propiedad obviamente de George Soros, una farmacéutica catalana, española, en Argentina. Y cuarto, una línea de crédito de 20.000 millones de dólares, de los cuales iba a haber un adelanto de 5.000 millones de dólares. Pero, ¿qué pide a cambio? Esta llamada duró unos 15 minutos aproximadamente y sucedió media hora o una hora antes del anuncio que se esperaba del fin de la cuarentena. Yo les digo lo que salió, ustedes pueden ver el video, pongan Nicolás Moraz, Soros, le va a aparecer el video de hace 4 meses atrás, después saquen sus propias conclusiones, si esto estuvo acertado o no. Le pide a cambio, no lo estoy diciendo, ahora no estoy hablando con el diario del lunes, Morán no hablaba con el diario del lunes, lo dijo hace 4 meses. Todo esto que él anunció, que pidió Soros y que realmente pasó, esto lo dijo hace 4 meses antes. Punto 1, a cambio pidió boicot a Bolsonaro. Ni hablemos de cómo está este gobierno con Bolsonaro, hasta hicieron comparaciones, gráficos comparativos al principio de la cuarentena, hasta ese bochorno, no solo con Brasil, llegamos al bochorno que nos quisieron comparar con Suecia y querían demostrar que Argentina estaba haciendo todo bien y que la cuarentena fue un gran éxito y los miles de contagiados, de muertes que se evitaron y contagiados con Suecia, con Suecia. ¿Y qué pasa? 4 meses después, nosotros estamos con cientos de miles, tal vez millones de contagiados, un montón de muertos, y Suecia, que nunca cerró su economía, prácticamente no tiene ya contagiados, o tiene muy pocos, y tiene menos muertos que la Argentina. Hasta ese papelón internacional, que la misma embajada de otros países lo tiene que venir a pedir explicaciones. Una aberración más de Alberso, que nos hace quedar muy, muy bien por todo el mundo. Y otra, un boicot a Bolsonaro, habíamos dicho. 2, legalizar el aborto. Fíjense qué casualidad, más allá de la posición que cada uno tenga a favor o en contra de legalizar el aborto, fíjense que en medio de una pandemia, que hay una crisis económica, no estaban sesionando prácticamente en el Senado, pero uno de los puntos a tratar todo el tiempo fue la legalización del aborto. Qué extraño, ¿no? Otra cosa que llama la atención. Punto 3, que se pide una reforma educativa feminista. Chiques, ¿ustedes saben a qué me refiero? Ya estuvimos hablando hasta los cambios que había hasta en los bancos, chofera o choferaza, o una ridiculez, hasta incluso en algunas marchas militares que se están estudiando por si quieren cambiar cuando dicen caballeros o, bueno, algo que directamente es vergonzoso, pero es real. El lenguaje inclusivo se quiere imponer hasta pronto en las escuelas, algo que no tiene nombre. Y punto 4, cuarentena extensa más devaluación. ¿Le suena algo? Cuarentena extensa que se le pidió. ¿Estaba equivocado Moraz? ¿Tenía falsa información? ¿Las fuentes no eran buenas o eran perfectas? Todavía estamos en cuarentena y todavía no sabemos cuándo vamos a poder volver a trabajar. Y ni hablar de la devaluación. A pesar de que prácticamente no hay actividad económica, la devaluación sigue. Ayer, por ejemplo, aumentaron las naftas, que va a traer más devaluación. Y el punto 5, tener el monopolio de la energía. Ya se está hablando de Sur y de Nor, que la quieren adquirir y quieren hacer lo mismo que hicieron en España. Suplantarla por energía renovable, porque claro, otro de estos filántropos que nos cuidan tanto y nos quieren tanto, otro de los objetivos que tienen es la energía renovable para no perjudicar al pobre planeta con las emisiones y todo esto que es tan perjudicial. Pero esta energía renovable, que es carísima y que va a repercutir en el bolsillo de los contribuyentes, tal como se fue en España, que pagan 4 veces más la energía de lo que la estaban pagando hasta hace poco tiempo atrás. Así que simplemente una cosa más que quiero agregar, y que también nos da mucha vergüenza y muestra de qué forma están manipulando los datos, es que como prometían
estos hospitales repletos de gente. Yo tengo un par de alumnos que están trabajando en la salud. Yo les pregunto, escuchame, ¿cómo están los hospitales? Me dicen, no, los hospitales están tranquilos, están igual que siempre, un poco más de lo normal, porque en esta época del año hay más ocupación, un 60%, 70%, y para justificar estos centros que hicieron hospitalarios, donde llevaron pacientes de COVID, en un lugar que acá en Argentina se llama Tecnópolis, y en otros lugares muy grandes, hoteles, donde alojan a la gente, como no hay gente que tenga problemas, ofrecen 500 pesos por día para que la gente se vaya a hospitalizar para rellenar estos lugares. Una vergüenza, la verdad que es muy difícil asimilarlo incluso, y para mí es muy difícil hablar de estos temas cuando tendríamos que estar hablando de los torneos de culturismo, de dietas, de cómo vamos progresando cada uno físicamente. Tenemos que hablar de esto en vez de hablar de temas que realmente nos deberían interesar. Así que les pido disculpas por tener que hacer este programa. En realidad las disculpas las tendría que pedir el presidente, los infectólogos y toda la gente que nos llevaron hasta acá, y esto no termina acá, porque ahora vamos a esperar que se abra esto muy lentamente, pero el daño ya está hecho. Esto va a durar años en recuperarnos, tanto de enfermedades como económicamente. Así que bueno, de todos modos yo les pido disculpas por este mal momento que tenemos que reflejar en el programa. Les prometo que vienen programas muy entretenidos, como el próximo con el amigo Padilla, a quien le mando un saludo. Prepárense porque vienen dos programas que la van a romper. Uno es la segunda parte, de alguna forma que no es una segunda parte, sino que es el final de Titanes en el Ring. Y otra, se las tiro así, va a ser una sorpresa, que se llama The Bicep Challenge, el desafío de los bíceps. Gracias por estar en Fitness Más. Si no están suscritos, suscríbanse. Si les gustó el video, o si no les gustó, porque es algo horroroso de lo que estamos hablando, compártanlo con sus amigos o con aquellos que les puede llegar a interesar. Denle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. De todos modos, recuerden que estamos subiendo videos los viernes después del mediodía y los lunes después del mediodía. Y agradecerles por tener tanta paciencia en esta cuarentena, y agradecerles por ser musculosos. Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Preservar la salud de las personas en riesgo, nuestros adultos mayores y los que por alguna enfermedad prevalente tienen más riesgo de contagiarse. Y después tratar de vacunar a todos. Y para eso vamos a usar nuestras manos, nuestro cuerpo. Vamos a preparar una nube, atrapamos una nube. Esta nube va a tener mucha agua y va a caer la lluvia.